esta es su obra. Hasta el día de hoy causa un poquito de escalofríos, la verdad. Quizás sea eso lo que buscaban los agustinos cuando la sacaban en procesión durante la Semana Santa hasta bien entrado el siglo XIX. Los agustinos le encargaron esta obra a Baltasar Gavilán en el siglo XVIII. Y sea cierta o no la historia, es una de las tantas tradiciones que cuenta don Ricardo Palma. Es una de las joyas que guarda el convento de San Agustín. Recorramos la historia de los agustinos por nuestras tierras. Con permiso, todavía no me toca. Los frailes agustinos nacen bajo la inspiración de San Agustín de Hipona, que vivió cientos de años antes de la fundación de esta orden monástica en Italia, la tercera en fundarse en el siglo XIII después de los franciscanos y dominicos. Los agustinos llevan una vestimenta enteramente negra y se rigen bajo la frase de un solo corazón y una sola mente hacia Dios. Su escudo representa muy bien lo anterior, un corazón atravesado por una flecha sobre un libro. Nos recuerda el famoso momento de la conversión de San Agustín. Toma y lee, le dijo un ángel. Los agustinos llegan al Perú recién en 1551, y fue un acontecimiento memorable en la Lima de entonces, puesto que los frailes agustinos eran considerados poco menos que santos para los limeños de ese tiempo. Esta es la sillería del coro de la iglesia de San Agustín, donde están representados la mayoría de santos agustinos, los antiguos santos agustinos. Este es el preciso lugar para contar cómo Lima recibió a los agustinos a través de las crónicas de Antonio de la Calancha. Luego que surgieron del puerto del Callao y se supo de su llegada a Lima, se conmovió el puerto y la ciudad. Apenas saltaron en tierra, iban tropas y tropel de bandadas de gente. Y a los que les preguntaban dónde iba, les respondían que a ver a los santos agustinos que venían de España. De rodillas les besaban las manos, y fue tan grande la veneración, viéndoles la vida y experimentando sus virtudes, que por algunos años se hincaban de rodillas la gente ordinaria y los indios cuando ellos pasaban, y estaban descaperuzados y bajas las cabezas hasta que hubiesen pasado. Como si fueran estrellas de rock, imagínense. El primer agustino fue Fray Agustín de la Santísima Trinidad, que en su viaje de venida entabló amistad con doña Juana de Cepeda, que venía a casarse con don Hernán González de la Torre, rico conquistador español. La pareja le cede unos terrenos de su propiedad y así tuvieron como primera casa el lugar donde hoy se encuentra la iglesia de San Marcelo. 22 años después se mudaron al lugar donde hasta el día de hoy se encuentra. Cuenta la tradición que lo hicieron de noche y sigilosamente, ya que los dominicos y los mercedarios se habían quejado de la inconveniencia de tener este convento tan cerca de los suyos, contraviniendo las disposiciones de la época. Aún así, lograron quedarse en el lugar. Quizás para aplacar la ira de sus hermanos, el antiguo convento agustino, donde hoy está la parroquia de San Marcelo, recibe a la Universidad de San Marcos, que antes funcionaba en el convento de Santo Domingo. Así transcurre la vida de los agustinos hasta la primera etapa de la República, en que la escasez de frailes hace peligrar la existencia de los agustinos en el Perú. Se llega a un santo remedio desde las Filipinas,
Un grupo de frailes, al mando del padre Ignacio Monasterio, llega en 1894 y se funda la provincia de Nuestra Señora de Gracia, bajo la tutela de la provincia de Filipinas. Se establecen cambios, tanto de propiedades, espacios, como de formas de uso que veremos más adelante, así como la aparición de un emblemático colegio. Recién en el año 2005, la provincia de Nuestra Señora de Gracia, en el Perú, recobra su autonomía. Todo sucede en su debido momento. Ya lo veremos. Antes de adentrarnos en su convento e iglesia, pasémonos por Lima a buscar la huella agustina. Hoy encontramos comunidades en Lima tanto de agustinos recoletos como de agustinos descalzos que nacieron dentro de la orden y luego se convirtieron en órdenes autónomas. Igual sucedió con la rama femenina. Una de ellas es importante para la historia de la ciudad y está aquí, en los alrededores de la Plaza San Martín. Este edificio, llamado Encarnación, recuerda su ubicación. El monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, mejor conocido como Monasterio de la Encarnación, fue el primer convento de monjas de clausura de nuestra ciudad. Se fundó en 1558 y para 1631 más de 700 mujeres vivían dentro, entre monjas, novicias y esclavas. El convento finalmente corrió esta suerte. En 1858 perdió la mitad del terreno para la estación del tren a Chorrillos. En 1910 otro tanto fue expropiado para abrir la avenida Nicolás de Piérola. En 1940 con el terremoto se vino prácticamente abajo y luego se demolió. ¿Y a dónde fueron a parar las monjas? Pues a este convento e iglesia en la avenida Brasil. La congregación acaba de celebrar 450 años. Imagínense. Regresemos a hablar de los agustinos en Lima. Los frailes necesitaban su propia casa de estudios, como la tuvieron las otras órdenes, y los agustinos tuvieron su propio colegio llamado San Ildefonso. Este se ubicó donde hoy está la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Sus arcos y patios son los claustros de aquel colegio inaugurado en 1612, aunque su ingreso estaba no por el Jirón Ancash. Esta portada que ven es de la década del 50, sino por el Jirón Andahuaylas. Si de colegios hablamos, tenemos que tocar el emblemático San Agustín, que empezó en uno de los claustros del viejo convento en 1903, funcionando como internado hasta 1920. Luego se convirtió en uno de los colegios más representativos de la élite limeña. En 1955 cambia de lugar hacia el que tiene el día de hoy. Mejor nos vamos a otro punto en Lima, cuyo nombre se debe a la Orden de San Agustín. Quizás ya lo adivinaron, es el distrito del Agustino, que está íntimamente relacionado con la Orden de los Agustinos, pero específicamente con el cerro llamado El Agustino. Así se llamó porque antiguamente existió ahí una cantera, una calera de propiedad de los agustinos, con la cual fabricaban estos ladrillos de cal. Quizás esos ladrillos hayan servido para las distintas obras de los agustinos. De allí saltamos a la recoleta que tuvieron los agustinos en el Rímac. Imaginémosla nomás, porque no queda nada. Bajo la advocación de Nuestra Señora de Guía, en 1619, fue la más alejada de todas y se ubicó cerca al antiguo camino a Trujillo. Investigando, cruzando información, viendo mapas, llegamos con cautela a este rincón perdido del Rímac. Los vecinos siempre son una gran ayuda. Desde la casa de esta amable familia divisamos dos grandes terrenos vacíos. En uno de ellos nos cuentan que funcionó la famosa textilera Cubisa, y allí divisamos esta portada. Tengo la sensación de que perteneció a la vieja Recoleta. Nos cuentan que otras viejas paredes y portadas más grandes que esa existieron. Nos vamos con una mezcla de sensaciones, la de haber encontrado algo de la época y la de saber que nuestro patrimonio se va desvaneciendo sin misericordia.
Recuperemos, aunque sea, nuestra memoria.